estructura primaria. Una secuencia de aminoácidos, fíjense que ahí yo no sé nada de estructuras. Si es una alfa hélice, beta plegada, no sé nada. Solamente la secuencia, el orden. ¿Cuál es el primero, el segundo, el tercero? ¿Cuál es el último aminoácido? ¿Ya? Esta secuencia, ¿cierto?, está estabilizada por un enlace que se llama el enlace Peptídico. ¿Sí? Que es el que está uniendo los aminoácidos para formar esta secuencia. ¿Ya? Ya, esta secuencia, recuerden que este orden no es al azar y está codificado en el ADN. ¿Sí? El ADN es quien ordena estos aminoácidos para que esto tenga una determinada función. La estructura primaria determina la función de la proteína. ¿Ya? Ya, esa es la estructura primaria. La secundaria. La secundaria, de partida, son estructuras que se forman entre aminoácidos cercanos. A ver, piensen primero que la proteína está naciendo, ¿cierto? Se están formando los enlaces peptídicos y se están uniendo los aminoácidos, ¿cierto? Entonces, la proteína está naciendo y a medida que va naciendo, comienza a girar, a darse vueltas, ¿cierto? A acomodarse y empieza a formar las estructuras secundarias. Por ejemplo, todos estos aminoácidos que están aquí, ¿cierto?, que son aminoácidos cercanos, a medida que se vayan uniendo, van a empezar a formar una alfa hélice. ¿Ya? Una alfa hélice. ¿Ok? Entonces, esta estructura secundaria llamada alfa hélice es una interacción entre aminoácidos cercanos. ¿Ya? La alfa hélice. Otro tipo de estructura secundaria que se forma también entre aminoácidos cercanos es los giros. Giros beta. ¿Ya? El giro beta no es más que un cambio en la dirección. El péptido va allá, gira, ahora viene para acá. ¿Sí? Porque las proteínas, recuerden que tienen estructuras cerradas, compactas. ¿Ya? Y nuevamente acá, otro par de aminoácidos se junta, aminoácidos cercanos nuevamente, ¿cierto?, que se están uniendo, están doblándose porque están haciendo esta proteína, forman una estructura que se llama beta plegada, o sábana beta, o configuración beta. ¿Ya? Entonces, esas son las tres tipos de estructuras secundarias que podemos observar en las proteínas: las alfa hélices, los giros y las beta plegada. ¿Ya? Todas estas estructuras, ¿cierto?, la beta plegada también puede aparecer en las imágenes de las proteínas como una estructura en forma de zigzag. ¿Ya? La alfa hélice también puede aparecer como un barril, así. ¿Ya? Eso se representa como una una alfa hélice, o así. La beta plegada así como una flechita o como una estructura en forma de zigzag. ¿Ya? Son esquemas que uno saca de internet. Ya aparecen en los libros, en las páginas web. Lo que les iba a decir. ¿Cuál es la interacción o enlace que mantiene unida la estructura primaria? El enlace peptídico. ¿Qué interacción o enlace mantiene unida ahora la estructura secundaria? Es El puente de hidrógeno. el puente de hidrógeno. Y solamente el puente de hidrógeno. ¿Ya? Nada más. La beta plegada, ¿cómo se estabiliza? Puente de hidrógeno. El giro, puente de hidrógeno. La alfa hélice, puente de hidrógeno. Todo estructura secundaria, alfa hélice, giro o beta plegada, se estabiliza por y únicamente puente de hidrógeno. ¿Ya? Pero ojo, no es cualquier puente de hidrógeno. Es un puente de hidrógeno que se genera entre el CO y el NH de los enlaces peptídicos. ¿Se acuerdan de los enlaces peptídicos? Aquí voy a hacer el ejemplo más conocido, que es la alfa hélice. Aquí hay un enlace peptídico. ¿Ya? Imagínense que la proteína va para allá, ¿cierto? Es una hélice, después viene para acá. Estoy dibujando solamente lo que me interesa, que es el enlace peptídico.
estoy dibujando los otros aminoácidos que hay para acá, para que se entienda esto del puente de hidrógeno que estabiliza la alfa hélice. ¿Ya? Esto gira, da otra vuelta por acá. Y después gira de nuevo y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que hay acá es un enlace peptídico. ¿Cierto? Acá hay otro enlace peptídico, entre diferentes aminoácidos. ¿Ya? Esto es lo que ocurriría en la alfa hélice, ¿cierto? Como ejemplo, si ustedes se dan cuenta, acá aquí existe la posibilidad de formar un puente de hidrógeno. ¿Sí? Elemento electronegativo, hidrógeno, elemento electronegativo. Y acá también. Hidrógeno, elemento electronegativo, hidrógeno, elemento electronegativo. ¿Sí? Entonces, esos son los puentes de hidrógeno que están estabilizando, por ejemplo, la alfa hélice, los giros beta y la beta plegada. Son puentes de hidrógeno que se generan entre el CO y el NH de los enlaces peptídicos. ¿Ya? Aquí todavía las cadenas laterales no tienen nada que hacer, todavía. Hasta la estructura secundaria. ¿Sí? Entonces, esos son, hasta ahora, los niveles estructurales secundarios. Alfa hélice, los giros y la beta plegada. Todo estabilizado por puente de hidrógeno entre el CO y el NH de los enlaces peptídicos. ¿Ya? Ya sea alfa hélice, giro beta o beta plegada. Entonces, recuerden, la proteína va naciendo, va creciendo, va a empezar a dar giro, alfa hélice, beta plegada, y ahora lo que se va a formar es una estructura que se llama estructura terciaria. ¿Y qué es la estructura terciaria? Es la interacción de las estructuras secundarias que se forman. O sea, todo esto lo metemos a la juguera y obtenemos una proteína. ¿Ya? Como vemos acá, por ejemplo, primero se formó una alfa hélice. Después del alfa hélice venía un giro. Y después de ese giro venía una estructura beta plegada. Si ustedes ven, la beta plegada quedó por encima del alfa hélice. ¿Sí? Porque esto está adquiriendo una estructura tridimensional. ¿Ya? Imagínense que después venía otro giro, por ejemplo, y otra alfa hélice que quedó por encima de estas tres estructuras. ¿Sí? Entonces, la estructura terciaria es la disposición tridimensional de las estructuras secundarias que se formaron anteriormente. ¿Ya? Entonces, es la unión de todas las interacciones, de todas las estructuras secundarias que se forman. ¿Sí? Las interacciones acá, ¿cierto?, que estabilizan la proteína, van a ser entre las cadenas laterales. Todas las interacciones que se generen para estabilizar ahora la unión de las estructuras secundarias que se formaron van a ser a través de las cadenas laterales. Entonces ahí es donde toma importancia, ¿cierto?, estas cadenas laterales que nosotros clasificamos como polares, apolares, hidrofóbicas, con carga, sin carga, etc. Porque las interacciones que se pueden formar son, por ejemplo, la interacción iónica o también el puente de hidrógeno, hidrofóbica, ¿Hidrofílica igual? y también la hidrofílica es como el puente de hidrógeno. Ah, ya. ¿Sí? Y también una interacción fuerte, ¿cierto?, que es el enlace disulfuro. ¿Ya? Que es un enlace fuerte. ¿Ya? Que es un enlace fuerte. Acuérdense de eso, este es un enlace fuerte, el disulfuro. Pero que también está ayudando a mantener la estructura tridimensional de la proteína. ¿Ya? Entonces, todas estas interacciones ahora que se generan son entre las cadenas laterales de los aminoácidos
y están ayudando a mantener la estructura tridimensional de la proteína. ¿Ya? Ya. Y hay también una estructura que se llama la estructura cuaternaria. ¿Ya? Y la estructura cuaternaria es la interacción de dos o más cadenas polipeptídicas. Que quedan autoensambladas. ¿Sí? Eso sería una estructura cuaternaria. Serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, las que sean, cadenas polipeptídicas, proteínas, ¿cierto?, que quedan autoensambladas. ¿Ya? Y aquí las interacciones van a ser exactamente las mismas. Entre las cadenas laterales, iónica, hidrofóbica, fuente de hidrógeno y también en algunos casos disulfuro. ¿Ya? Entonces aquí, entre las cadenas polipeptídicas ahora, entre la roja y la negra, entre la roja y la azul, entre la negra y azul, entre todas ellas, ¿cierto?, se van a generar interacciones que van a permitir a esta proteína Estar juntas. estar todas. ¿Ya? Y todas esas interacciones también son entre las cadenas Cadenas laterales. laterales. Ya. ¿Ya? Entonces, ahí está todos los niveles estructurales. ¿Sí? Ya. Nivel primario, secuencia, el orden, cuál es el primero, el segundo, el último, estabilizado por enlace peptídico. Sí. Estructuras secundarias, 3 tipos, alfa hélice, los giros y la petaplegada. Todos estabilizados por puente de hidrógeno, nada más, ¿cierto? Entre el CO y el NH, del enlace peptídico. Y ya la estructura terciaria y cuaternaria están estabilizadas por todo este tipo de interacciones que son entre las Cadenas laterales. ¿ya? Ya, profe. Esta es, recuerden, una cadena que adquiere su forma y aquí hay varias cadenas, Varias hay cadenas. varias proteínas que adquieren su forma. ¿Ya? Ya. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó más claro? Sí, Sí. mucho.